soy abogado, estudié en la Universidad de Sevilla y una vez que conseguí la licenciatura preparé las oposiciones a Administrador Civil del Estado. Desde el año 1987 soy Administradora Civil del Estado y he estado destinada fundamentalmente en los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y actualmente Fomento. Siempre en temas de urbanismo, o sea que soy experta en urbanismo, me he especializado en ello y llevo toda mi carrera profesional dedicada al urbanismo desde su visión más jurídica. Bueno, la legislación sectorial no tenemos que hablar del impacto de las últimas leyes, podríamos hablar de la Ley de Carreteras del Estado, que ha sido la última del año 2015. El impacto es tremendo. Toda la legislación sectorial, que es sobre lo que versa mi intervención de hoy, está impactando de forma muy sensible en el planeamiento urbanístico porque introduce no solo mediatizaciones importantes, sino sobre todo introduce el factor tiempo. Y es que los informes sectoriales se emiten con un periodo de tiempo muy largo, que llega a ser incluso en algunos de ellos de un año, y que impactan en el planeamiento urbanístico, lógicamente, de manera muy sensible. Hacía referencia a la última ley que se aprobó, que fue la Ley de Carreteras del Estado, porque dio un paso más y ya no solo establece o habla del informe preceptivo y vinculante de carreteras, es que señala que cualquier planeamiento que se apruebe sin tener en cuenta ese informe de carreteras será nulo de pleno derecho. Algo que no había venido de la mano de la legislación, había venido de la mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con lo cual sí que se ha dado un paso sensible en esa mediatización importante que la legislación sectorial ejerce sobre el planeamiento urbanístico. Bueno, realmente lo que ocurre es que la Ley de Carreteras establece un régimen diferente para las carreteras convencionales que para lo que la Ley de Carreteras denomina tramos urbanos y travesías urbanas. La recepción del ayuntamiento, que es la pregunta que me hace, está haciendo referencia al suelo urbano. Cuando la carretera discurre por un suelo que ya está clasificado como urbano por el planeamiento, se convierte en travesía y tramo urbano. Y efectivamente las servidumbres son distintas y además las autorizaciones que se tienen que otorgar para determinados usos o edificabilidades dependen del ayuntamiento, no directamente del órgano sectorial de carreteras. Eso es en puridad lo que la Ley de Carreteras establece. Podríamos decir que sí, la ley de costas, pero claro, esta es una pregunta que habría que retrotraerse 20 años atrás. La ley de costas en el año 88 estableció que la zona de servidumbre de protección era diferente en los suelos urbanizables que contaban ya con plan parcial aprobado que en aquellos suelos que no tenían ese plan parcial, aun siendo urbanizables, y en los suelos no urbanizables. De modo que se reducía a una cuarta parte la servidumbre de protección si el suelo efectivamente es urbanizable, programado, con plan parcial aprobado, que es a lo que se refiere que los propietarios tenían ya derecho a materializar ese aprovechamiento. La ley de costas básicamente lo que buscaba con su régimen transitorio, y esto es una norma de régimen transitorio, era evitar que las administraciones tuvieran que pagar cuantiosas indemnizaciones por la pérdida de aprovechamiento urbanístico, y por eso se estableció este régimen específico. Pero no sé si en pleno año 2019 cabe hacerse esa pregunta. Yo pienso que lo que en el año 1988 era urbanizable con plan parcial aprobado, bueno, pienso que aquello se habrá resuelto ya en el año 2019. Pero efectivamente eran unos suelos que, de acuerdo con la Ley de Costas, tenían un régimen jurídico específico de protección de aquellos derechos urbanísticos que se supone que se habían adquirido con la aprobación del plan parcial. Bueno, esta es una pregunta compleja, y es compleja porque los usos que se permiten en los suelos no urbanizables, tanto protegidos como no protegidos en las zonas inundables, dependen de lo que se establezca por la Confederación, el organismo de cuenca competente, ¿no? Se están desarrollando ahora los reales decretos relacionados con temas de inundación y ahí se están estableciendo los denominados mapas de riesgos de inundación. Esto depende de cada uno de ellos en desarrollo del reglamento del dominio público hidráulico de la Ley de Aguas y no es fácil contestar a esta pregunta. O sea, no se puede contestar con carácter general si en estos suelos, aunque sean inundables, se puede construir.
No, de hecho, más bien, si hay que contestar de manera genérica a esta pregunta, la respuesta sería negativa. Es decir, estamos tendiendo cada vez más a proteger de construcciones a aquellos suelos que tienen riesgo de inundación, porque a la vista está, y sobre todo a consecuencia de las grandes avenidas, los procesos de lluvias cuantiosas, probablemente de la mano de los efectos del cambio climático, que son evidentes, a lo que se tiende ahora es precisamente a proteger la seguridad de las personas y de los bienes frente a estos riesgos de inundación. Entonces, la pregunta sería, primero, contestable cuenca a cuenca, habría que ver la situación concreta, y vamos cada vez más a ir protegiendo esas situaciones de posibles riesgos, no al contrario.